inicio con la mesa número 5, migración y criminalidad. La primera intervención es del doctor Agustín Maciel Padilla, que es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Estudios de Seguridad Nacional por Georgetown University, doctor en Estudios de Guerra por el King's College London. En el Gobierno de México, el director Maciel ha trabajado como oficial a cargo de los asuntos de seguridad fronteriza en el Consulado General de México en El Paso, Texas. Sus asignaciones también han incluido ser asesor en asuntos de seguridad nacional del subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y asistente de la sección de asuntos políticos en la Embajada de México en el Reino Unido. Actualmente, el doctor Maciel es jefe de la sección de asuntos fronterizos y seguridad de la Embajada de México en Belice. El doctor Agustín Maciel tiene en su haber varias publicaciones relacionadas con temas de relaciones internacionales y seguridad nacional. Su empleo más reciente fue como profesor asistente en el Colegio de Seguridad y Estudios Globales de la American University in the Emirates en Dubái. Actualmente es profesor de la materia de Estado y Seguridad del doctorado en Derecho de la Universidad Anáhuac. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues en primer término, agradecerle a usted, doctora, por su amable invitación para estar esta tarde con ustedes. Me da mucho gusto compartir algunas reflexiones aquí con todos los asistentes. Veo que hay muy buena participación y los felicito mucho a los organizadores del evento también por esta oportunidad de estar aquí esta tarde con ustedes. Bueno, miren, pues yo quisiera hablarles de la migración de México hacia Estados Unidos como un tema estructural de la relación bilateral. Yo empezaría por decirles que no hay otra frontera en el mundo que sea comparable a la de México y Estados Unidos. Compartimos 3,000 kilómetros de frontera con una superpotencia militar y económica. Y de este lado, pues tenemos un país en desarrollo. Podríamos comparar, si ustedes quieren, Europa con el norte de África. Pero yo creo que no se acercaría con mucho a la situación porque pues a ellos los divide el mar Mediterráneo y nosotros compartimos esta frontera. Ustedes saben que a la mitad de la frontera en El Paso, hacia el Pacífico, es frontera terrestre y hacia el este es el río Bravo el que nos divide de los Estados Unidos para desembocar en el Golfo de México. Así es que es una relación muy, muy intensa la que tenemos nosotros con Estados Unidos. Hay una enorme variedad de temas de la relación bilateral. Y uno de los temas históricos yo creo que es precisamente el de la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. Yo quisiera empezar por tratar de proporcionarles a ustedes algunos instrumentos de análisis, algunas herramientas para hacer algunas reflexiones interesantes. Lo que vemos en el tema de la migración es un proceso histórico, pero también que responde a un mercado global y de integración entre ambos países, así como existe un mercado global de drogas, y México es punto de tránsito y productor de drogas que entran al mercado estadounidense, que es el mercado de drogas más grande del mundo. También cuando analizamos la migración, estamos hablando de un mercado global laboral de mano de obra, y ese es en parte un factor muy importante de lo que explica la dinámica del tema que tenemos con Estados Unidos en torno a la migración. La migración de mexicanos ha sido histórica, para empezar, porque cuando al término de la guerra del 47, han escuchado esta frase donde dicen, hay mexicanos que no cruzaron la frontera, sino que la frontera los cruzó, porque después de la guerra del 47 pues, se recorrió la frontera de México con la pérdida de territorio que tuvimos. El primer gran movimiento migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos se da ya hacia el inicio del siglo XX, porque después de la Revolución Mexicana, se estima que hubo más o menos 1 millón de personas que emigraron a los Estados Unidos por la violencia en México. Después de eso continuaron algunos flujos hacia Estados Unidos, hasta que vino la Gran Depresión en los años 30, cuando hubo pues una repatriación por parte del gobierno de México. El presidente Lázaro Cárdenas estuvo ahí, tuvo una participación muy importante en la repatriación de mexicanos como resultado de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Antes de eso, quisiera yo decirles que en las 2 guerras mundiales en las que ha participado los Estados Unidos, ellos han demandado mano de obra. Y la fuente más cercana de mano de obra, pues ha sido México. Y un fenómeno muy interesante lo vimos sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos en esos años había conscripción. Ahora ya no hay conscripción por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero en esos años sí había.
Y al enlistar a jóvenes en las Fuerzas Armadas, a los hombres en las Fuerzas Armadas, pues muchos empleos quedaron vacantes en los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos decidió entrar en un acuerdo con el gobierno de México, que fue el Acuerdo Bracero, que corrió de 1942 a 1965, y dentro de ese acuerdo se estima que Estados Unidos importó cerca de pues, 5 millones de trabajadores de México. Era obviamente un esquema gubernamental y temporal, pero el problema y un factor muy importante que nos va a ayudar a entender la migración es que paralelamente al Acuerdo Bracero, en esos años, pues incrementó la migración indocumentada hacia los Estados Unidos de manera paralela, porque no todas las personas que demandaban tener trabajadores, ni todos los trabajadores que ofrecían sus servicios entraban dentro del acuerdo. Así que el programa Bracero es muy interesante para entender cómo de manera paralela a un acuerdo formal entre ambos gobiernos, se incrementó de manera importante la migración indocumentada hacia los Estados Unidos. ¿Cuáles son las características de la migración mexicana a Estados Unidos? Las características históricas pues han sido que vienen de la meseta central de México, que han sido Guanajuato, Michoacán, Jalisco. Son los lugares de origen histórico de los migrantes hacia los Estados Unidos, y llegaron históricamente pues a Texas, a California, sobre todo, para trabajar en la agricultura y los ferrocarriles. Pero a medida que la economía en Estados Unidos se fue expandiendo y se fue diversificando, también se diversificó la migración de mexicanos, porque ya no solo provenían de la meseta central de nuestro país, sino que empezaron a llegar de otros lugares también, de estados más al sur de México, y para trabajar en industrias más allá de los ferrocarriles y la agricultura en los Estados Unidos. Un dato interesante, por ejemplo, es que si ustedes ven las estadísticas del Departamento de Trabajo en Estados Unidos, ustedes van a ver que de los sectores que más van a crecer y que están creciendo en ese país es el sector servicios. Y cada vez más mexicanos precisamente son los que trabajan en ese tipo de industrias, en la construcción, en los hoteles, en los restaurantes. Así que no se espera que pues estas tendencias puedan cambiar en el futuro. Aquí en México a veces escuchamos y por eso fue parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte también. Yo recuerdo al presidente Clinton en algunos discursos decir que en la medida en que México crezca y genere empleos, menos mexicanos van a estar interesados en ir a Estados Unidos. Pero yo creo que lo que pierde de vista este tipo de declaraciones es el hecho de que entre México y Estados Unidos tenemos redes sociales extendidas a ambos lados de la frontera, en ambos lados de la frontera. ¿Esto qué quiere decir? Que es un fenómeno que va más allá de los factores económicos. Aunque los factores económicos tienen que ver mucho, no lo podemos explicar simplemente a partir de los factores económicos, porque hay factores sociales muy importantes. O sea, el hecho de que haya una cantidad muy importante de mexicanos del lado estadounidense, eso facilita la migración de nuevos mexicanos hacia los Estados Unidos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta para tratar de tomar con cuidado el argumento que dice que en la medida en que se generen empleos en México, pues ya no van a ir los mexicanos a Estados Unidos. Me parece que es incorrecto, porque también tenemos que considerar que no todos los mexicanos que han emigrado sin documentos a los Estados Unidos es gente que no tenía un empleo. Una pregunta muy interesante es cómo le hace una persona que no tiene empleo para pagarle a un pollero $4,000 para que lo cruce por la frontera. Es gente que, debido al que el diferencial de salario entre México y Estados Unidos es 8 veces mayor, y todas las personas como entes racionales pues tienen un enorme interés en incrementar sus ingresos, en tener un mejor nivel de vida, y eso impulsa la migración, que está facilitada a su vez por factores sociales. Es un tema complejo y no se restringe nada más a explicaciones de carácter económico, de carácter social, sino que es multifactorial la explicación de la migración. Otro factor interesante es que a principios, en los primeros flujos de migrantes hacia los Estados Unidos, pues era un flujo mayoritariamente de hombres, y a medida que se fueron incrementando, pues fueron uniéndose a estos flujos las mujeres y los niños también. Y se fueron diversificando los empleos y también los lugares de destino de los mexicanos. De esta manera, pues ahora si ustedes ven el mapa de la presencia de mexicanos en los Estados Unidos, prácticamente cubren todo el mapa del territorio continental de los Estados Unidos. Y los mexicanos trabajan en una gran variedad de empresas en el país. Bueno, para nosotros en México podríamos considerar que esta migración también, más allá de ser una válvula de escape, porque hay algunos autores estadounidenses y mexicanos que han dicho que gracias a la migración indocumentada, el gobierno de México se había salvado de tener un estallido social, porque si no les proveemos
empleo y oportunidades a los jóvenes sobre todo, pues eso genera tensiones potenciales en el país. Pero yo diría que hemos pasado de esa válvula de escape a ahora tener una fuga de cerebros, porque ustedes ven también, quizá al principio estos flujos incluían a personas que no tenían educación o que tenían una baja educación, a personas que cada vez están más capacitadas, que quizá tienen una carrera o un posgrado, y que son las personas que han buscado una nueva oportunidad de vida en los Estados Unidos. Y pues yo creo que esas características son importantes de tomarlas en cuenta en este análisis. Yo quisiera con ustedes también pues comentar rápidamente, si todavía estoy a tiempo, y ojalá que pueda completar estos 3 argumentos. Un argumento de los que se ve en la literatura de la migración indocumentada a Estados Unidos es el de la pérdida del control fronterizo. Esto me parece que es totalmente erróneo. Estados Unidos nunca ha perdido el control de su frontera, porque ha sido el Congreso mismo el que ha abierto la llave y la ha cerrado cada vez que hay demanda de mano de obra en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos la economía está en expansión, se demanda mano de obra del exterior. Entonces el Congreso a través de sus leyes es el que abre y cierra la llave. Ellos nunca han tenido la pérdida del control de su frontera con México. Sí ha habido un cambio en la identidad de los migrantes, porque acuérdense ustedes que las primeras migraciones a los Estados Unidos son europeas, y a partir de los años 60 esta composición de la migración empieza a cambiar, pues con la guerra de Vietnam y posteriormente con los conflictos centroamericanos en los 70s. Hay cada vez más gente que no es europea y que proviene de Asia y de América Latina, y eso pues genera un cambio importante en la composición de la presencia de migrantes en los Estados Unidos. Acuérdense que en los 80s también tenemos varias crisis económicas en México y eso lleva a que la gente busque más empleos. Y eso explica que en 1986 el presidente Reagan haya decidido firmar el Acta de Reforma y Control Migratorio, el IRCA, de 1986, tratando de encontrar legalización, un método de legalización de la presencia de indocumentados en Estados Unidos y también de generar un camino hacia la legalización ya para quienes estaban en territorio estadounidense. Entonces, ese es un argumento que me parece interesante comentar. El otro que encontramos en la literatura es que los migrantes mexicanos no se asimilan a la sociedad y eso es también totalmente erróneo. Hay estudios de la propia Universidad de Harvard que analizan este tema y que nos dicen que los migrantes mexicanos son como cualquier otro migrante que viaja a los Estados Unidos, como un coreano, como un alemán o como un sueco. Todos buscan el llamado sueño americano. A partir de la tercera generación empiezan a hablar inglés en sus propias casas. Los mexicanos también se casan con estadounidenses o con personas de otras nacionalidades. Los mexicanos no se reúnen en guetos en Estados Unidos. Una característica importante de la migración en México es, por ejemplo, que en épocas de contracción económica, pues las familias mexicanas en Estados Unidos sí se ayudan, pero en épocas de expansión económica, los mexicanos buscan lo mismo que otras nacionalidades, vivir en los suburbios y alcanzar un mejor nivel de vida. Y pues esto está basado en la evidencia de estos estudios. Esto por la preocupación de que los estadounidenses puedan perder su identidad, porque la enorme presencia hispana en los Estados Unidos, sobre todo de mexicanos, pues lleva a la población anglosajona a percibir una amenaza a su identidad. Y cuando hablamos del tema de la seguridad referente a la migración, estamos hablando precisamente de eso, de la seguridad societal que tiene que ver con la identidad. Eso es lo que les preocupa a Estados Unidos, pero ellos tienen un doble discurso, porque eso ustedes nunca lo van a ver abiertamente en los documentos oficiales. Esto lo van a encontrar ustedes en los análisis de temas de seguridad, que van a ver ustedes que la seguridad societal es realmente lo que les preocupa a ellos. Y ya más claramente cuando los estadounidenses se refieren al tema de la migración como un tema de seguridad, pues es claramente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, en donde el nivel de seguridad de sus fronteras pues incrementa de manera sustancial. Y entonces sí está claro que la migración es un tema de seguridad. Antes de eso no se hablaba muy abiertamente de que la migración fuera un tema de seguridad, pero en el trasfondo existía la idea de que sí es una amenaza en términos de que puede afectar la identidad de la población anglosajona en los Estados Unidos. Bueno, y de ahí ya se imaginan ustedes, vienen todos esos intentos en California, por ejemplo, de prohibir la instrucción en las escuelas en español y obligar a todo el mundo a que hable inglés, porque pues el idioma es obviamente un medio fundamental para la cohesión social.
y esa es una preocupación en Estados Unidos. El otro tema que me parece también que es interesante analizar es de que los migrantes indocumentados son una carga económica para los Estados Unidos. En primer lugar, si ustedes quitan a California del territorio estadounidense, estamos hablando de la quinta economía del mundo. Y si bien los mexicanos no podemos decir que son los que han desarrollado el Silicon Valley en California, sí podemos afirmar que una parte importante de la migración mexicana ha apoyado una industria en California, que es la industria agrícola, por ejemplo, y la de servicios, que está hecha y ha estado construida con base en la mano de obra de los mexicanos. Que los mexicanos le quitan empleo a los estadounidenses, los indocumentados, eso no es verdad tampoco. Un estadounidense que no tiene empleo tiene acceso a la seguridad social y a un cheque que le da la seguridad social, y yo no veo a un estadounidense de rodillas 8 horas en campos de fresa en California recogiendo fresas por un pago de menos de lo que se le da a un trabajador legal. Así que no creo que los mexicanos le quitemos el empleo. Me parece que al contrario, la mano de obra barata de México ha contribuido a la seguridad económica de los Estados Unidos. Eso es lo que me parece a mí. Me parece erróneo que se diga eso. Ahora, en California tenemos y fíjense, porque muchos de los ataques han sido en Arizona y en California. Les voy a decir en Arizona porque hay más ataques a los mexicanos, más que en Texas, por ejemplo. En Arizona porque tenemos una división muy clara. Los anglos son gente mayor, son los seniors, ¿no? Y los hispanos son la gente joven. Entonces ahí tenemos un quiebre en la sociedad en Arizona, no solo en términos de edad, sino también de identidad. Por eso es que también pues la migración de mexicanos en Arizona es un tema preocupante. En el caso de California, California ha argumentado que los migrantes indocumentados cuestan y que no pagan impuestos. Eso no es correcto tampoco, porque un migrante indocumentado en California tiene derecho a que sus hijos vayan a la escuela, aunque sean indocumentados. Eso quiere decir que los migrantes indocumentados en California consumen servicios estatales, pero pagan impuestos federales. Esa es la gran diferencia, porque los migrantes, cada vez que presentan una credencial de seguridad social falsa, el empleador no tiene ninguna obligación de verificar que esa credencial sea verdadera. Simplemente tiene que reportar el número de seguridad social y pagar impuestos sobre ese número. Entonces, a fin de año, cuando la seguridad social en Estados Unidos hace cuentas, resulta que siempre tienen un superávit. ¿Por qué? Por la enorme cantidad de números falsos de seguridad social que existe de todos los trabajadores indocumentados. Ahí hay una evidencia de que los mexicanos, aunque sean indocumentados, pagan impuestos. Cada que compran algo en una tienda o en un supermercado, están pagando también parte de un impuesto federal. Y pues yo también dudo que sean una carga para la sociedad estadounidense. Llegó un momento, por ejemplo, estos son los 3 argumentos que quería. ¿Cómo voy, doctora? ¿Bien de tiempo? Estos son los 3 argumentos que han presentado. Doctor, le restan 4 minutos. 4 minutos, perfecto. En 4 minutos quiero decirles pues que el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos ha cambiado. Una cosa es la migración proveniente de México y otra es la migración de mexicanos. Después de que en los años 90 la patrulla fronteriza arrestaba a 1 millón de mexicanos al año, esta tendencia fue moderándose al grado de que para la primera década de los 2000 ya teníamos una migración negativa de mexicanos a Estados Unidos. ¿Qué significa tener una migración negativa? Pues que más mexicanos regresaban al territorio mexicano de los que salían en realidad. Y empezamos a tener un flujo de migrantes centroamericanos. Lo que tenemos más recientemente es otro cambio también en los patrones migratorios a Estados Unidos, sobre todo de cubanos y venezolanos y nicaragüenses también que se han incrementado. Y pues estamos ahorita en el gobierno del presidente Trump, el presidente Biden, pero antes en el gobierno del presidente Trump, pues la migración a Estados Unidos estuvo experimentando pues serias restricciones. Como ustedes saben, para empezar, el presidente Trump lanzó su campaña refiriéndose a México como se refirió, y también poniendo a la migración indocumentada en el centro de su campaña y de su retórica. Ya una vez en el poder, obtuvo $10,000 millones para la continuación de la barda en la frontera con México, argumentando que era una emergencia nacional. Eso porque pues, el Congreso no le iba a autorizar el dinero que él quería para continuar con la construcción de la barda, pero por eso utilizó una orden ejecutiva y obtuvo ese dinero del Pentágono.
También el presidente Trump se caracterizó por desalentar el asilo político. Por ejemplo, a decir que los solicitantes de asilo no cuentan si ellos están argumentando que es por el tema de las pandillas, ¿no? Porque ya saben ustedes que en Centroamérica, pues muchas familias que han emigrado a Estados Unidos es porque sus hijos están amenazados por las pandillas, o se incorporan a las pandillas o amenazan con hacerle daño a la familia, tienen cobro de piso también en Centroamérica, es parte de un problema estructural también que hay en América Latina. Y el otro tema que cambió con el presidente Trump en términos del asilo fue que la violencia doméstica no calificaba para solicitar asilo político en los Estados Unidos. Y me parece que el tercer factor importante fue el título 42 del Código estadounidense, que decía que por razones y por motivos de la pandemia del COVID-19, las autoridades estadounidenses tenían derecho a detener a cualquier migrante indocumentado en la frontera y a devolverlo de manera inmediata bajo el título 42 del Código de los Estados Unidos por el problema de la pandemia del COVID-19. Ahora, con la llegada del presidente Biden y lo que va de su gobierno, se han tratado de relajar algunas de estas medidas, sobre todo el tema de la tolerancia cero, que eso precisamente el gobierno de Trump llevó a que hubiera separaciones de familias, a separar a los adultos de los niños, y pues como ustedes saben fue un tema muy sensible con Estados Unidos. El presidente Biden ha tratado de moderar estas políticas del presidente Trump, pero lo que se ha encontrado el presidente Biden es que gobernadores republicanos, por ejemplo, en el caso del de Florida, le ha dicho al gobierno demócrata del presidente Biden que si ellos están de acuerdo en recibir indocumentados, pues entonces que sean los gobiernos estatales encabezados por demócratas los que les provean servicios. Y de esa manera, por ejemplo, en Florida, han estado transportando a migrantes indocumentados de Florida a Nueva York, donde hay un gobierno demócrata en la gubernatura de Nueva York. Y este es por el momento el tipo de respuestas que han tenido los republicanos respecto a las políticas más moderadas del presidente Biden en los Estados Unidos respecto a este tema. Entonces, bueno, yo quisiera terminar mi intervención y estaré muy contento de tratar de resolver a sus preguntas. Pues nada más diciéndoles que es un problema estructural en la relación México-Estados Unidos, es uno de los problemas más complejos de la relación. El tema más controversial sin duda es el tema del narcotráfico, pero uno de los temas más complejos en la relación México-Estados Unidos es el tema de la migración. Es un tema estructural, es un tema histórico que no se presta a soluciones sencillas, porque en este tema intervienen tanto factores sociales como económicos, y pues está sujeto a ciclos. Ustedes revisen la historia de la migración de México a Estados Unidos, está sujeta a ciclos. Cuando hay expansión económica en Estados Unidos, hay demanda de mano de obra. Cuando hay contracción económica en Estados Unidos, pues esa demanda disminuye. Y la migración de mexicanos históricamente a ese país, pues ha respondido a estas fuerzas económicas también. Y por eso los análisis que dicen que los gobiernos pueden hacer mucho por moderar estas fuerzas, me parece que son muy arrogantes y que no entienden que no hay gobierno que pueda imponerse a fuerzas globales de mercado, como son las de las drogas y la de la mano de obra a nivel mundial. Yo con eso terminaría, doctora Martínez, y quedo a sus órdenes con mucho gusto para cualquier pregunta y comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un tema sumamente interesante y por demás relevante en la agenda, no solo de seguridad, de economía, de movimientos sociales en nuestro país, y que seguramente en estas jornadas sobre justicia penal, orientaciones desde una política criminal integral, pues tiene un papel muy importante todo lo que nos acaba de comentar. No observo preguntas por el momento en el chat. A verlas, se las estaré haciendo llegar a su chat privado. Hay solamente un comentario que dice: no se puede reducir a rangos de edad, igual existen cantidades de hispanos mayores y anglos jóvenes. Los gobiernos republicanos estatales promovieron políticas conservadoras y persecutorias, como fue el caso de Sheriff Arpaio. Además, hay una población afroamericana importante y los descendientes de los grupos originarios. Sigue existiendo un gran flujo migratorio ilegal hacia Arizona, y en la actualidad sus orígenes son también de Centro y Sudamérica y el Caribe. Es un comentario. Y sí hay ahora una pregunta
para usted hay una relación entre la criminalidad y el rebote de migrantes mexicanos y de Latinoamérica por parte de Estados Unidos, tomando en consideración la experiencia de las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos? ¿Qué ajustes debería hacer el Estado mexicano sobre la política migratoria? ¿Cuáles han sido los efectos de la aplicación del título 42 en los derechos de las personas migrantes? Bueno, son tres preguntas en una, doctor, y de Sí, cualquier a ver, forma fue las primero comparto. la de la criminalidad, doctora, en la frontera. Sí, sí, si gusta, Sí. se la estoy compartiendo aquí en su chat Ah, privado perfecto. para que usted también tenga oportunidad de analizarla con más detalle. Bueno, el primer comentario lo agradezco mucho, que dice que no se puede reducir a rangos de edad. Yo no estoy reduciendo a rangos de edad lo que dije en California, eso es parte de un análisis que está presente y esa es la estructura de la población en el estado de Arizona muy particular. El estado de Arizona es un estado que está, pues es desértico y que mucha gente que migra dentro de los Estados Unidos hacia Arizona busca ese tipo de climas y esas son las personas que son seniors y que en su mayoría son anglos. Estos anglos conviven con gente joven que son migrantes y ahí yo dije que hay una línea que distingue entre estos anglos, personas mayores y una población migrante joven. Y esas dos fuerzas en Arizona son suficientes para que haya discriminación y para que haya percepciones diferentes sobre la población, pero yo no estoy reduciendo de ninguna manera el rango de edad. Me disculpo por si se me entendió mal, pero les agradezco mucho esa pregunta. La otra es sobre la criminalidad. Bueno, esto me lo han preguntado, doctora. No hay evidencia de que los migrantes indocumentados cometan crímenes del lado estadounidense de la frontera. Después de todo el trabajo que les cuesta cruzar la línea divisoria, lo que menos quieren es llamar la atención de las autoridades. No veo ninguna racionalidad a que un mexicano que le pagó un pollero $4,000 para estar del otro lado se vaya a meter a una casa a robar o entre a un 7-Eleven a robarse una Coca-Cola. Lo que quieren es mantener un perfil bajo y moverse cuanto antes lo más lejos de la frontera. Otro argumento que he visto, por ejemplo, es el desbordamiento de la violencia del lado mexicano hacia el lado estadounidense en la frontera. Eso tampoco es algo real. Sí ha habido casos en donde mexicanos han cruzado la frontera para cometer delitos en contra de mexicanos del otro lado, pero en ningún caso ha sido en general los organizaciones criminales de México crucen al lado estadounidense a atacar a objetivos estadounidenses. Hay casos donde un mexicano ha perdido un cargamento del lado estadounidense y han cruzado miembros de organizaciones criminales hacia los Estados Unidos a ajustar cuentas con este mexicano, pero nunca ha sido en contra de objetivos estadounidenses. Y como ustedes saben, mucha de la retórica del gobierno de Texas es que hay que cuidarnos porque se va a desbordar la violencia del lado mexicano y del lado estadounidense. De hecho, de las ciudades más seguras de los Estados Unidos están en la frontera. Las estadísticas del FBI, los invito yo a que ustedes vean las estadísticas que tiene una ciudad como El Paso o como San Diego o como Austin, son de las ciudades más seguras en los Estados Unidos, así que yo no veo que haya una relación directa sobre en la criminalidad y los migrantes indocumentados. Sí ha habido enfrentamientos, pero tampoco es la regla. Enfrentamientos entre migrantes indocumentados con autoridades estadounidenses. La gran mayoría de los migrantes indocumentados pues no portan armas, las autoridades estadounidenses sí portan armas. Donde ha habido casos, por ejemplo, de confrontaciones, ha sido sobre todo en el área de Nogales, y eso se debe a que ese es uno de los pocos lugares de la frontera donde el lado mexicano está en un terreno más alto que el lado estadounidense, y sí ha habido lanzamiento de rocas del lado mexicano al lado estadounidense hacia vehículos y personas del lado estadounidense, que esto es una función del terreno. Nogales, Sonora, está en un terreno más alto que Nogales, Arizona, y ese es un lugar donde hay ciertos enfrentamientos, pero no es la regla tampoco. Eso respecto a la criminalidad. Y luego me preguntaba cuáles han sido los efectos de la aplicación del título 42. Pues sí, una violación de los derechos humanos y del derecho a una audiencia de solicitud de asilo. Se aplicó, el gobierno del presidente Trump aplicó el título 42 como una medida de emergencia por la pandemia, pero pues tenía obviamente pues un objetivo muy fundamental y muy importante, que era negar el derecho de petición o de solicitud de asilo a las personas que cruzaran de manera ilegal a los Estados Unidos en el contexto de la pandemia. Pues es una violación a los derechos humanos y también al proceso
legal en los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos está obligado a... Tomando en consideración la experiencia de las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos, ¿qué ajustes debería hacer el Estado mexicano sobre política migratoria? Bueno, lo que tiene que hacer el Estado mexicano sobre política migratoria es tener una política integral y de largo plazo. Esta política tiene que entender que hay flujos que cruzan dos fronteras. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los flujos que provienen de Centroamérica y que no tienen como destino México, sino los Estados Unidos, pues es importante que México tenga esta política integral que tome en cuenta estos flujos. México, como saben ustedes, tiene la red de consulados más grande de todo el mundo. Hay más de 50 consulados en los Estados Unidos repartidos por todo el territorio estadounidense. Yo diría que una buena parte del presupuesto de relaciones exteriores está dedicada a la protección consular más que a la diplomacia. Pues no está bien y no es correcto que México durante muchos años ha luchado por proteger los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y de repente veamos a efectivos de la Guardia Nacional pues deteniendo a los migrantes indocumentados de Centroamérica con agresiones para ingresar a territorio mexicano. Esas son las cosas que yo creo que no hay una coherencia y una congruencia en la política mexicana. México, además, tomen en cuenta ustedes que cada vez también se está convirtiendo más en punto de destino, no solo de origen de migrantes ni de tránsito, sino también de destino. Y esta es la razón por la que me parece bien que pues el gobierno mexicano tenga una política migratoria que sea integral y de largo plazo para poder enfrentar estas complicaciones. Pues muchas gracias, doctora. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver, creo que hay aquí. Doctor, por favor, su opinión acerca de que el gobierno de Estados Unidos ha declarado el narcotráfico como terrorismo. Sí, es correcto. Esto lo menciona Alejandra del Carmen. Sí, es correcto, pero el gobierno no lo ha hecho el gobierno federal todavía. Estas son declaraciones del gobierno de Texas, que está empeñado en calificar a las organizaciones del narcotráfico en México como organizaciones terroristas. Y eso pues no está en el interés de México, no porque nosotros defendamos a las organizaciones criminales, pero en el momento en el que el gobierno, no sea el de Texas, sino el federal, califique a las organizaciones del narcotráfico de México como terroristas, la lógica de la relación de seguridad entre ambos países se va a transformar, porque las prioridades de Estados Unidos respecto a México van a ser otras. Va a haber mayores limitaciones para los flujos financieros, va a haber otros diferentes controles en la frontera con México, y la lógica de la relación de seguridad con nuestro vecino del norte pues va a cambiar. Y me parece que ese sería un problema para México. Yo en principio creo que el objetivo fundamental de una organización terrorista, bueno, el terrorismo que es el uso indiscriminado de la violencia para un fin político, mientras que una organización criminal, su fin último, pues son las ganancias económicas. Ahí yo no vería que existe mucha compatibilidad entre las organizaciones criminales y las terroristas, pero yo creo que sí sería muy peligroso para México, para la política mexicana, que el gobierno federal, hasta ahorita ha sido solo el de Texas, pero que ya el gobierno federal calificara a las organizaciones del narcotráfico en México como organizaciones terroristas, porque eso cambiaría la lógica de seguridad entre ambos países. Y esto no es defender a las organizaciones criminales en México, es tratar de administrar de la mejor manera posible la relación con Estados Unidos y de poner ciertos límites y ciertos márgenes a las políticas unilaterales de Estados Unidos, a sus intentos de influir en la política mexicana. Y me parece que para eso necesitamos también tener una política de largo plazo y una visión más amplia de la relación con Estados Unidos, ¿no? De cómo llevamos la relación de seguridad con Estados Unidos. Pues esa es la última pregunta que tengo aquí, doctor, así que le agradezco mucho, doctor, y quedo de cualquier manera a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues si les parece bien, agradecemos infinitamente la ponencia del doctor Maciel y vamos a dar paso enseguida a la participación del doctor Fernando Tenorio Tagle, que realizó estudios de licenciatura en Derecho en la UNAM, miembro de la primera generación del curso internacional sobre justicia penal y criminología crítica en Roma, bajo la dirección científica de Massimo Pavarini. Realizó estudios de doctorado en el INACIPE, ha escrito más de 50 artículos de investigación publicados en revistas especializadas internacionales. Asimismo es autor y coautor de diversas obras. Fue profesor investigador de tiempo completo de la UAM
Desde 1987 hasta julio de 2020, profesor invitado de posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala desde 1992, actualmente profesor investigador de tiempo completo en esa casa de estudios e intermitentemente en múltiples universidades del país como Colombia y España. Ha sido investigador nacional desde 1991, actualmente nivel 3, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, profesor distinguido por la misma Universidad Autónoma de Tlaxcala e investigador emérito del INACIPE. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología y miembro del Comité Directivo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Adelante, doctor, cuenta usted también con 20 minutos, si fuera tan amable. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Susana. Les agradezco mucho su presencia, a todos los que están aquí presentes, que ya somos 140. Me da mucho gusto eso. Y esto se reproducirá mucho más en breve tiempo, por supuesto, ¿no? Estas cuestiones que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas ahora con la Universidad de Guanajuato, lo cual agradezco mucho a ambas instituciones esta invitación, como al resto de mis colegas están aquí presentes. Y bueno, pues yo tengo la impresión de que el tema es un tema actual, aunque tiene muchos antecedentes desde la invasión de hace 500 años para acá, cuando fue la invasión católica en América Latina, repartida por el Papa de la época, y pues la invasión inglesa y francesa en el norte de nuestro continente. Una actitud puritana y una actitud católica que es cuestionada en ambos contextos por este tipo de invasiones. Lo que ha pasado desde entonces hasta acá ha sido una cuestión crítica para nuestra región porque hemos sido invadidos, subyugados, y pues las clases superiores de la sociedad, como le gusta decir a la sociología funcionalista, pues son los herederos sociales de todas estas invasiones, sea en la Unión Americana o Canadá, sea en América Latina. Y esto en nuestro tiempo se agudiza por la etapa de la globalización, el neoliberalismo, que es el tema que yo voy a hablar ahora, en razón de que hay un apartheid, una exclusión global del norte hacia el sur. Y eso provoca múltiples conflictos que aparentemente en datos estadísticos no son mayores, pero son sumamente peligrosos para la población que migra del sur hacia el norte. Quiero decir con ello lo siguiente. El norte se ha especializado a partir de los avances científicos tecnológicos de invadir el sur en una nueva forma de neocolonialidad. Como bien sabemos, nuestro país tiene muchas playas hermosas, pero la mayoría de los hoteles no son nuestros, sino son de firmas extranjeras y consecuente con ello somos la mano de obra del norte. Cuando estamos aquí tratando de ir a un hotel en una de estas playas que estoy dando solo como ejemplo, no se diga San Miguel de Allende, donde los restaurantes son también de firmas internacionales o de firmas de otros países. Entonces somos la mano de obra. Cuando se acaba el tiempo de vacaciones, pues estas personas se quedan sin ningún trabajo razonable. Bueno, eso provoca que tengan que salir del país para poder conseguir alguna posibilidad de vida, que nuestra región no puede hacerlo por diversas razones, entre otras esta forma neoliberal de agudizar las contradicciones sociales a partir de una economía que rige desde el norte hacia el sur. En Estados Unidos, que es nuestra frontera norte, eso es más que claro a este respecto, y puede pensarse que las universidades utilizan diversos cursos de negocios financieros y demás cosas, y las personas pueden migrar a Estados Unidos razonablemente, no solo en Silicon Valley, como decía nuestro colega Agustín, sino también en otras áreas de la Unión Americana,
Pues porque es una fuga de cerebro, si se quiere pensar así, y hacen sí que las cosas sean peores para nuestra región, el sur del planeta, incluido África, por supuesto, pero América Latina es la que nos preocupa mucho más a nosotros, y eso propicia, entre muchas otras cuestiones, una terrible violencia que se desarrolla en esta región, no solo en México, que es lo que más escuchamos, sino en toda América Latina. Eso propicia que las personas quieran migrar por razones de violencia, por razones de invasiones, narcotráfico, organizaciones criminales, etcétera, como se le quiera denominar, y tratan de huir. Y la única posibilidad de huir es hacia el norte, no hay otra posibilidad porque todo el sur está así invadido. Y cuando migran hacia el norte, atraviesan por una etapa que es considerada como una etapa de violencia radical. Nuestros migrantes que vienen del sur del planeta, o sea, del sur de México, también son perseguidos por nuestras organizaciones criminales, algunas veces asesinados, otros convertidos en miembros de la criminalidad organizada y otros tantos secuestrados para exigir de sus familias el pago de un préstamo. Sí, mi antecesor decía que les prestaban $4,000, pues esos $4,000 los utiliza la criminalidad que secuestra personas para recibir esos $4,000 antes de que pasen. Y si no, también los matan o los incluyen dentro de la criminalidad. Ahora, el problema es que todo esto significa una política económica de la migración. No hay duda alguna, como ya también don Agustín estaba señalando, pues claro, cuando hay baja económica en Estados Unidos no se pide migración. Cuando hay una alza económica se pide migración. Pero no se pide una migración legal, sino se pide una migración ilegal. Y en la Unión Americana existen diversos puestos que dan papeles falsos. Quienes los contratan saben que son falsos. La persona que los vende recibe dinero y estas personas se meten a trabajar en una actividad económica que es muy inferior a lo que cualquier norteamericano podría recibir. Y lo mismo sucede en la Unión Europea, que ciertamente van al Mediterráneo para acudir ahí, pero como sabemos, año con año hay una cacería de migrantes, tanto en el Mediterráneo como en la frontera sur, particularmente Arizona, que es lo más publicitado, y matan migrantes por cacería, por placer, por lo que sea. Esto significa que el término más adecuado a todo esto sea la exclusión social. Y claro, esto viene desde el inicio mismo de hace 200,000 años, cuando empieza a bajar el ser humano del árbol y se convierte en sapiens. Porque siempre cuando contactamos otro pueblo lo consideramos como un pueblo inferior a nosotros y viceversa. Y esto provoca que haya necesidad de matar a las personas. Creo que hay muchísimos estudios desde diversas disciplinas, incluido el psicoanálisis. Por ejemplo, Sigmund Freud decía, por alguna razón, matamos a los otros para sobrevivir nosotros, ¿no? Para proteger nuestra propia existencia. Y eso lo hacemos desde esos 200,000 años que llevamos viviendo aquí en el planeta. Yo tengo la impresión de que la regla más estricta, si respetásemos lo que decimos, aunque no lo hacemos, es yo soy sapiens, habito el planeta Tierra y puedo viajar por el mundo donde sea. Porque el problema también es la identidad. Y a este respecto quiero afirmar lo siguiente. La identidad es algo que valoramos siempre muy positivamente y la exclusión es algo que valoramos muy negativamente. Sin embargo, al construir una identidad o tratar de constituir esta, excluimos a los que no agoten nuestra identidad. ¿Sí? Eso significa que la identidad es consecuencia irremediable de la búsqueda de construcción de la identidad es consecuencia irremediable de la exclusión de los otros. Y esto puede ser desde cualquier tipo. Ejemplo de ello, solo para ser didáctico y por una cuestión epocal, es que estamos en la Copa del Mundo de Fútbol y los de América y Guadalajara siempre se han peleado mucho porque es el clásico de este país, pero cuando juega la verde, como en este tiempo, se unen, toman cerveza, están
felices porque México tiene que triunfar sobre los demás, ¿no? Entonces, la exclusión y la inclusión está presente en todo tiempo, ¿no? Y eso significa que vamos a desarrollar formas de violencia diferentísimas en contra de aquellos que consideramos que no son los nuestros, no agotan nuestra identidad, que en realidad significa la superioridad de unos sobre otros, o al menos la creencia de superioridad, una cuestión aristotélica que significaba el que sabe tiene el derecho a ordenar. Bueno, en Estados Unidos me parece que, siguiendo esta relatoría que nos ha hecho muy agradablemente don Agustín Maciel, hay una persona que tiene un gran prestigio, quizás heredado por su padre, Noam Chomsky, Aviva Chomsky, que tiene sus organizaciones no gubernamentales, además de que escribe diversos textos, en el que uno de los últimos que le he leído es Cuando la migración se volvió ilegal, y en ese texto informa muy claramente cómo existe esta política económica de la migración. Y claro que sí, los trabajos que no desarrollan los segmentos inferiores de la sociedad norteamericana los desarrolla la población migrante, particularmente mexicana, porque estamos más próximos allá. Pero son personas que reciben un sueldo que podría ser llamado de servidumbre. Aún así, es suficiente para poder pervivir y que las familias puedan pervivir. No tomes en cuenta todos los ingresos que tenemos de la población migrante que llegan en dólares a nuestro país, solo como ejemplo. Sin embargo, ese trabajo es una forma de servidumbre y pueden contratar niños, niñas, personas mayores o personas de edad razonable para trabajar. Pero todo eso que lo hacemos para poder pervivir es una forma de servidumbre dentro de la Unión Americana, en donde pueden ver el Super Bowl tranquilamente y comer toda esa porquería que comen de repente, que no se me antoja en lo más mínimo. Prefiero chilaquiles que otra cuestión ahí. Entonces, esto significa lo siguiente. Por ejemplo, un ejemplo que pone Aviva Chomsky es la ruina que dejó en Nueva Orleans el huracán Katrina. Entonces, una vez que se soltaron los recursos para la reconstrucción de Nueva Orleans, se exigió población migrante y población migrante ilegal, porque era muchísimo más barato que ello. Entonces, ellos pudieron sobrevivir con eso, pero es ilegal todo ello. Y los papeles que daban eran ilegales, pero los aceptaban cotidianamente. Todo el mundo ganaba de eso, así que no veo cuál es la complicación de que la Unión Americana tenga esto. Ahora, respecto al tráfico de drogas, es exactamente lo mismo. Si la Unión Americana no tuviera las drogas que les mandamos nosotros, estarían ahorita en una ruina total. O sea que es también de su interés que esto siga percibiéndose allá. Existen los paraísos fiscales, mal traducidos, pero son paraísos fiscales en donde la gente deposita sus recursos económicos, pero es una trampa para todos, porque quien deposita ahí, pues no somos nosotros, ¿eh? Realmente el narcotráfico no va a entrar en estas cuestiones, así que no podría ser una cuestión simple, sencilla todo ello, ¿no? O sea, los paraísos fiscales son para todos los tráficos ilegales, para todas las firmas transnacionales ilegales, y estamos sujetos a la racionalidad que comanda, que es justamente el norte del planeta. Como dicen muchísimos autores, entre otros un colega mío, Raúl Zaffaroni, que trata el tema que estoy evidenciando ahora, como Boaventura de Sousa Santos, de Portugal, que también trata todo esto. Tenemos esta línea abisal, antes llamada abismal, que separa el norte del sur. Todos somos la mano de obra del norte, es una obra más barata, una mano de obra más barata, y nos criminalizan en todos los tipos que se quiera entender. Por eso el título del libro de Aviva Chomsky, cómo se convirtió la migración en una ilegalidad. Entonces, todo esto es un control social que permite que ciertas conductas se desarrollen en un tiempo y sean prohibidas en otro tiempo, que ha pasado siempre
incluido nuestro país, cuando era colonia del entonces Reino de España, que para mí sería un imperio ya por la actitud de expandir sus territorios, en donde pues los médicos no podían venir aquí si no tenían pureza de sangre. Entonces había pocos médicos y los que desarrollaban la actividad de salud de enfermedad eran los curanderos, o sea, el Tizítil, que cambió como curandero, y acudían mayoritariamente la población hispana que estaba asentada en nuestro país. Y eso lo sabemos por los procesos inquisitoriales en contra de la población hispana. Pero se toleraba porque no había médicos. Entonces, toda práctica prohibitiva de cualquier ley, incluida la que a mí me interesa, la penal, son permitidas y toleradas simultáneamente. Por este tipo de razones y por otras razones. Sabemos muy bien que el castigo penal y particularmente en nuestro tiempo, la cárcel, nace para gobernar la pobreza. Y esto se expande mundialmente. Entonces lo que hacemos es, como chivos expiatorios, meter a la cárcel los más afectados de la sociedad, que por alguna razón la sociología funcionalista los llama las clases bajas, y permitir que las clases altas hagan lo que quieran. O sea, unos hacen lo que quieran, otros se les prohíbe hacer lo mismo. Consecuente con ello, me parece que es una fantasía que se desarrolla mundialmente, en donde los que tienen que pagar las cuentas son los sectores más inferiores de la sociedad, así llamados por este tipo de sociología, pero nace para gobernar el orden social establecido. Creo que un autor que lo detectó magistralmente es Walter Benjamin, este chico que estudió letras alemanas, pero que escribía cosas fantásticas, como este texto que voy a mencionar, para la crítica de la violencia, en donde afirma, y creo que es irremediable aceptarlo, la violencia es el poder que crea el orden y a su vez se convierte en aquel poder que lo conserva. Y así estamos ahora, no nacionalmente, sino globalmente. El liberalismo, que surge después de la Revolución Norteamericana y Francesa del siglo XVIII, significó prácticamente, como una noble mentira, asegurar que los derechos de la burguesía fueran los únicos derechos aceptados. Los demás no eran aceptados, ¿no? Era el ciudadano, el hombre, no la mujer, no, etcétera. Pero también significó que estos tipos de derechos fuesen para los derechos de unos frente a los otros, y los otros son las clases marginadas de la sociedad. Eso lo tenemos hasta nuestros días y no va a cambiar en mucho tiempo. Y por eso vuelvo a concluir que yo podría decir, después de todo este relato tan sencillo y tan simplemente tratado, yo soy sapiens y tengo derecho a migrar en cualquier parte del planeta donde habito, la planeta Tierra, pero nos lo impide el norte y nos segrega en el sur. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Le restaban todavía 3 minutos, pero le agradecemos la puntualidad en su ponencia. Le voy a plantear la siguiente pregunta que formula Karen Nava. La criminología crítica ha evidenciado los riesgos, sesgos y consecuencias del sistema penal, pero no ha sido prolijo en proporcionar alternativas. ¿Qué hacer frente a problemas que aquejan a la sociedad? ¿Existen alternativas al poder punitivo? ¿Desea contestarla ahora, doctor? Sí, sí, por supuesto, claro. Bueno, tenemos ese problema que estructuralmente, como dijo mi antecesor, don Agustín Michel, es un problema estructural. O sea, también en el caso de todo el planeta, no importa si es México o si es El Salvador, por ejemplo, hay quien manda en el planeta, y quien manda dice sí o dice no a las cuestiones. Y en este caso no lo vamos a lograr. Se ha implantado en el ámbito de la criminología, que es lo que se pregunta,
básicamente como un ejemplo a seguir la criminología que llamamos etiológica, que es suficientemente estúpida, pero no lo reconocen sus protagonistas ni antiguos del siglo XIX ni actuales del siglo XXI, ¿verdad? Ejemplo de ello es conocer a las personas delincuentes por su fisionomía, por sus caracteres y demás, que ahora la neurociencia parece que quiere involucrarse en lo mismo, pero sería tonto también esas cuestiones, ¿no? La cuestión criminal, como cualquier otra conducta, obedece a diversos factores y no a una cuestión biológica que tenga la persona. Entonces ahí tenemos ese problema, pero como es mayoría mundialmente, en consecuencia, los congresos y demás, sobre todo no académicos, los congresos de Naciones Unidas, de gobiernos diversos, hablan de esto, pero una reunión académica internacional diría que todo esto es una torpeza, ¿no? Como bien se ha demostrado por diversos autores, y cito solamente aquellos que me han capturado a mí, como Alessandro Barata, como Massimo Pavarini, como Raúl Zaffarón en el caso latinoamericano, donde podemos apreciar que hay una falacia en donde ellos desarrollan sus investigaciones, ¿no? O sea, se piense solamente en este ejemplo que voy a narrar, que es muy simple. El aborto en la Ciudad de México, esa llamada ahora interrupción del embarazo, está permitido, pero en Yucatán no. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que quiere abortar? Si se traslada a la Ciudad de México, ya no es desviada. Y entonces el problema no es algo ontológico, sino algo valorativo construido por los seres humanos, que hemos construido así. Y como es en muchos otros casos, de ahí que, ¿qué pasaría cuando era el adulterio un delito, que estuvieran los adúlteros en la cárcel y después estaban todo el personal clínico, etiológico, examinando los caracteres de las personas para después recibir un oficio que decía el adulterio ya no es más un delito? Ah, váyase, ya no tiene nada que hacer, ya está normal. No, o sea, es una torpeza todo eso, ¿sí? Bueno, como eso, y lo siguiente, al cierre de esta interrogatorio. Todo esto que hicieron los teóricos del etiquetamiento, entre muchos otros, Labeling Approach, interaccionismo simbólico, la etnometodología, en este territorio, bueno, después se observó que todo ello era analizar la dimensión de la definición de lo que es desviado. Pero después llegó la criminología crítica a analizar la dimensión política de la definición, y con ello se resuelven diversos problemas. Uno de ellos es el siguiente. El crimen contra toda apariencia se convierte en una cuestión política desde el momento en el cual quien detenta el poder tiene el poder de la definición. Y entonces analizamos ahora, lo que yo analizo es al sistema penal, no al crimen, sino al sistema penal, y me pregunto, ¿por qué criminalizan esto? ¿Por qué meten a la cárcel a los pobres, etcétera? Esa es la cuestión interesante a este respecto. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Sí. Hablando de la cárcel como castigo para gobernar a la pobreza, solicito su opinión de la reciente discusión en la Suprema Corte para eliminar la prisión preventiva oficiosa, o al menos su aplicación en automático por los jueces ordinarios. Y hay una más. Dígame si se la formulo después de responder esta. Después, porque por mi edad se me olvida todo. Entonces, primero esta. Bueno, creo que la discusión es muy fácil y lo que hay que responder es de qué lado estamos. ¿Sí? Del artículo primero reformado recientemente, creo que en el año 2011, sobre los derechos humanos y el principio pro persona, que está incluido dentro de todo esto, y después las reformas de la prisión oficiosa, ¿no? O sea, se me hace que es una estupidez realmente, pero que obedece, no estoy diciendo que los que lo promovieron fueran estúpidos, no son listos, pero obedecen a un factor de poder también, ¿no? O sea, obedecen órdenes y demás, ¿no? Bueno, entonces ahí la cuestión sería, ¿de qué lado estamos? Yo estoy del lado de los derechos humanos, aunque sean occidentales, todos estos, no me interesa, pero el hecho de considerar que todos seamos personas me parece algo muy razonable.
dejar de hablar de razas y todo esto me parece mucho, muy razonable, que seguramente es después del Holocausto, porque la Declaración Universal es después del Holocausto y la propuesta fue fácil, porque en el Holocausto mataron blancos a blancos, entonces el poder puede ser caprichoso, entonces no, todos somos personas, negros, amarillos, rosados o como quiera, todos somos personas, protejámonos todos frente al poder que se vaya a instaurar. Ya. Si esto es así, el hecho de meter a la cárcel a personas estúpidamente, o sea, si me meten a mí a la cárcel y me dan una prisión preventiva oficiosa y después me condenan a 100 años, es estúpido porque no voy a vivir más de 15 años esperando. Ojalá sea así, que pueda vivir otros 15 años. Pero es tan estúpido como en la Unión Americana que condena a personas a 3 cadenas perpetuas. ¿Qué va a hacer esta persona? Morir y después resucitar y volver a morir y resucitar y volver a morir al tercer día, por supuesto, resucita al tercer día, ¿no? Pero es tonto, o sea, no tiene ningún sentido todo ello. En razón de lo mismo, me parece que el hecho de criminalizar así las cosas es suficientemente denigrante. Y lo que hacen de denigración es que palabra que también viene de la Unión Americana y que hay que abolirla porque denigrar significa hacerte negro, ¿no? Significa que entonces la persona está excluida absolutamente de todo. Lo único que quedaba era la cuestión penal punitiva y la han excluido en otro lado. Ya no son personas marginadas como se pensaba antes, están del otro lado del margen, ni siquiera marginadas, del otro lado del margen. O sea, hay que quitar esa prisión preventiva oficiosa y adelante. O sea, es una persona contra todo el poder del Estado. No puede desaparecer, vamos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos poco tiempo ya para cerrar la mesa y además nos falta la ponencia de nuestra siguiente participante. Le formulo una última pregunta. ¿Qué consecuencias tendrá México por la falta de objetividad de la política migratoria de nuestro gobierno? Bueno, no, esa política migratoria no puede cambiar si vamos hacia Estados Unidos. Tiene que ser así, posibilitar la movilidad de la población para buscar mejores condiciones de vida. Es lo que los griegos decían hace mucho tiempo, cuando era el imperio, ponían, ¿cómo se llama esto? Piedras apiladas en su recorrido y eran piedras apiladas hacia Hermes, que decía ir de un pasado de desesperación, como parece razonable, hacia un futuro prometedor. ¿Puedes morir? Sí, pero voy hacia ese futuro prometedor y normalmente mueren en el camino. Es una tragedia que significa originalmente el canto del chivo expiatorio. Son chivos expiatorios que las políticas mundiales posibilitan ahí. O sea, aquí no puede cambiar absolutamente nada. Hay que posibilitar todo el movimiento migratorio y lo que hay que hacer es tratar de que las personas que migran sobre nuestro territorio, como es el caso que señalaba también don Agustín, centroamericano, pero que también vienen de un poco más al sur, Venezuela, etcétera, no de Argentina ni de Chile, pero sí de los países más arriba, sean protegidos por nuestra región para que no se les cause los mismos daños que les causa la Unión Americana cuando arriban allí. Muchísimas gracias, doctor. Lamentamos mucho pues no dar todavía más amplitud a sus respuestas y desde luego también a las preguntas que hay de parte del público, pero es el turno de presentar a nuestra siguiente ponente, Ana Lorena Delgadillo Pérez, quien es directora ejecutiva y socia fundadora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, donde trabaja desde el año 2011. Desde ahí ha promovido, junto con otras organizaciones no gubernamentales, proyectos relacionados con el acceso a la justicia y a la verdad de las personas migrantes, como la Comisión Forense para la Identificación de Restos de las 3 masacres de migrantes ocurridas en el norte de la República Mexicana, el Mecanismo de Apoyo Exterior para la Búsqueda y el Acceso a la Justicia para las Personas Migrantes,
Con otras organizaciones de la sociedad civil ha impulsado también diversas acciones para incidir en cambios estructurales en la búsqueda de personas, procuración y administración de justicia en México, como el colectivo Fiscalía que Sirva y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Antes de trabajar para la Fundación para la Justicia, participó en diversos espacios gubernamentales y no gubernamentales en temas de acceso a la justicia, derechos humanos, derechos de las mujeres, entre otros. Estuvo a cargo de la Subprocuraduría de Víctimas en el Distrito Federal, trabajó con el equipo argentino de antropología forense al inicio del proyecto Frontera en el proyecto para la identificación de restos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Susana. Muy buenas tardes. Y bueno, pues primero que nada, agradecer la invitación a estas jornadas sobre justicia penal, a don Sergio García Ramírez, a doña Olga Islas, pero también pues a todos los demás coordinadores, a Luis Felipe Guerrero, a Eduardo Astrain y a Eduardo Rojas, que también es parte de la Fundación para la Justicia. Les agradecemos mucho pues la invitación y bueno, pues sobre todo siempre nuestro agradecimiento con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y con la Universidad de Guanajuato. Y bueno, aprovechando que también por aquí acabo de ver al doctor Tenorio, pues también le mando un saludo muy afectuoso. Nos ha tocado por ahí compartir algunas trincheras, entonces me da mucho gusto también verlo por aquí. Bueno, pues primero contarles tal cual lo que les quiero transmitir en estos momentos. Ya soy la última, espero no dormirlos ni aburrirlos mucho. Voy a tratar de ser ágil para la exposición, que no sea tan pesada. Pero primero decirles que lo que voy a compartir pues es justo lo que hemos nosotros encontrado en la práctica. O sea, nosotros, como tú lo narrabas, defendemos a familias de migrantes que han sido desaparecidos o han sido ejecutados en su tránsito desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Ahora cada vez más con el cambio de los flujos, pues lo que vemos es que hay migrantes, por ejemplo, tenemos ahorita todo el tema de los migrantes venezolanos, ¿no? Que también están siendo ya víctimas de desaparición. Tenemos migrantes de Nicaragua, tuvimos todo el flujo también de migrantes de haitianos y haitianas. Entonces, cada vez la complejidad de los flujos implica ver diferentes circunstancias a las que nos tenemos que enfrentar en su atención. Pero me gustó mucho lo que decía el doctor Tenorio, y creo que por ahí va también un poco el tema de lo que yo quiero contar alrededor de la migración y la criminalidad. Yo creo que tenemos que partir de una cosa, y coincido completamente con él. Tenemos un sistema penal y procesal penal que está hecho para perseguir a los pobres, y yo aquí agregaría también a los más marginados, no solamente de México, pero también de la región. Son siempre quienes son el objeto del derecho penal, pues por múltiples razones, porque son quienes menos cuentan con recursos para defenderse. Yo creo que primero, si todos los migrantes contaran con un superabogado o abogada para que los defendiera, tal vez las cosas estarían diferentes. O sea, no tienen quien los defienda definitivamente. Y a quien menos se persigue en todos estos temas, pues es a quien realmente detenta el poder que está detrás de las desapariciones, de los secuestros. Y aquí estoy hablando pues de quien detenta el poder de una criminalidad organizada, del crimen organizado en general, pero también de una criminalidad organizada estatal, que no solamente tolera lo que sucede, sino que es parte y que además cuando le toca investigar, pues tampoco hace la tarea. De ese tamaño es la complejidad de lo que enfrentamos. Pero definitivamente hay un tema de poder. Nosotros, pues como ustedes bien saben, somos un país de tránsito, destino, origen y retorno. Entonces, esto también le da otro toque dentro del tema migrante, ¿no? Nosotros tenemos efectivamente migrantes que han desaparecido en la frontera en Estados Unidos, del lado de la frontera sur de Estados Unidos. Hay múltiples complejidades para hacer una búsqueda allá, para que se investigue, no se diga. Por ahí en estos días hubo una audiencia en la Comisión Interamericana sobre el asesinato de Anastasio, que es un migrante que ustedes habrán escuchado, que fue asesinado justamente por elementos de la patrulla fronteriza, primero torturado y después cruelmente asesinado, y donde ahí también vemos el tema del poder, ¿no? Uno pensaría, bueno, pero un caso así en Estados Unidos va a prosperar. Ese caso sí se va a investigar porque además estamos hablando de Estados Unidos. Pues no. Yo creo que el tema de ser pobre y de ser migrante y además indocumentado
es un elemento fundamental para que no llegue la justicia, y por eso les invito a que vean esta audiencia de la Comisión Interamericana donde se plantean todas las dificultades que ha tenido la familia para enfrentar la justicia en Estados Unidos, además con un montón de evidencia alrededor del caso por el tema de tortura y por la posterior muerte de Anastasio por la tortura, con una carpeta de investigación cerrada, en fin, o sea, esto nos determina como en todos lados. Esto habla de nosotros, de un pueblo mexicano que migra y que enfrenta graves dificultades también como población migrante cuando es víctima. En el desierto de Arizona mueren muchísimos migrantes donde no hay tampoco un esfuerzo real del gobierno mexicano ni para buscarlos ni para hacer acuerdos para su identificación. Y son pocos los casos que vemos que, digamos, nuestras cancillerías en Estados Unidos acompañan. Pero bueno, uno de los retos también más importantes es qué pasa con todos los migrantes que cruzan por nuestro territorio y que son víctimas, ¿no? Ahí es justamente un poco también de lo que les quiero conversar. Yo creo que hay que tomar en cuenta, pues, en principio que todo esto se da alrededor de lo que implica para nuestro país ser un país de tránsito. O sea, las cifras, digamos, pues yo diría que las cifras conservadoras hablan de que al año tenemos un flujo de cerca de 400,000 personas migrantes indocumentadas que transitan por el territorio mexicano, pero esto ya se escapa, por ejemplo, al nuevo fenómeno de las caravanas, donde vemos ya flujos mucho más masivos, y que además hay que decirlo claramente, que se han organizado a viajar en caravanas porque se sienten más protegidos entre ellos y ellas. O sea, es una forma también de protegerse en el tránsito, pero es muy grande la cantidad de personas que transitan por nuestro país. Y la otra, bueno, pues tenemos fronteras que tienen serias problemáticas, ¿no? Las fronteras del sur y las fronteras del norte, hay un montón de problemáticas alrededor. Esto tiene que ver con un tema de narcotráfico, tiene que ver con un tema de trata de personas, esto tiene que ver con un tema de tráfico de armas y de personas, lo que también complejiza esto, pero aún más con el tema de las autoridades que pueden estar coludidas en todo esto. El perfil de las víctimas, pues nosotros que tenemos documentados más de 300 casos y que acompañamos a más de 300 víctimas entre casos de masacres y desapariciones, vemos un elemento común, y un elemento común es la pobreza. O sea, esto es clarísimo. O sea, las personas que son víctimas de las masacres o las desapariciones son personas que provienen de contextos muy pobres en Centroamérica y en otros países, pero también de contextos con mucha violencia. Es decir, no solamente vienen huyendo de su país porque quieren una vida mejor, como también la queremos los mexicanos. Yo diría, aquí, ¿quién no? En este grupo que estamos aquí, ¿quién no tiene un familiar indocumentado en Estados Unidos, o tuvo, o conoce a alguien, o tiene un amigo que tiene? O sea, estamos conectados por lo mismo. La gente va a Estados Unidos porque quiere mejores condiciones de vida digna, y eso es absolutamente válido. La gente tiene que buscar mejores condiciones de vida digna. Pero hay otro elemento que se ha vuelto muy común también ahora y que tiene que ver con el tema de las violencias. O sea, la gente viene huyendo de violencias estructurales o de países en crisis como Nicaragua y Venezuela, donde no les queda otra opción más que salir para sobrevivir. Entonces tenemos también personas solicitantes de asilo que cruzan por el territorio mexicano, pero que también quieren quedarse a vivir aquí en México, ¿no? Eso es importante. Y la otra cosa, pues ahora cada vez más, digamos, también con el tema de la crisis ambiental, ¿no? Vemos desde las personas que venían huyendo también de este problema de tener la devastación de los territorios por problemas, digamos, relacionados con crisis ambiental. Desde hace mucho tiempo, nosotros, por ejemplo, los comités que conocemos de Centroamérica, de familias de migrantes, estaban organizadas desde el huracán Mitch, ¿no? O sea, que ahí muchas personas cruzaron por el territorio mexicano y desaparecieron, y se empezaron a organizar para buscarlos, pero ahora recientemente vimos durante la pandemia los efectos del huracán Iota, donde también, o sea, estas son crisis que son generadas por toda la humanidad, pero que a la hora de hacernos cargo, por nadie nos queremos hacer cargo de esas poblaciones que se quedan con los territorios completamente devastados, por lo que todos estamos, digamos, contribuyendo para el desgaste ambiental. Entonces, este es el perfil de las personas que vienen, digamos, huyendo de los países.
Y bueno, evidentemente que lo que nosotros hemos visto es que la población migrante, por todas estas características, se vuelve un foco facilísimo para el crimen organizado. Muy fácil. ¿Por qué? Primero porque cuando las personas van a transitar hacia Estados Unidos, ya ahora no es una cosa voluntaria, que si quieren o no, necesitan pasar por los territorios mexicanos con un coyote, con un traficante. Y anteriormente, si hay aquí algunos compañeros y compañeras que vengan de lugares de provincia o de poblaciones donde hay mucha pobreza, como de la que yo vengo, bueno, oigan, las y los coyotes del pueblo eran personas reconocidas porque eran aquellos que ayudaban a los nuestros a llegar a Estados Unidos para que hubiera un flujo de remesas en nuestras comunidades para poder sobrevivir. O sea, eran realmente personas a las que los pueblos les agradecíamos que pudieran hacer llegar a los nuestros con seguridad a Estados Unidos. Pero ahora eso ha cambiado completamente, porque aunque el coyote quiera ser un coyote, digamos, por ponerlo así, un coyote que tiene una intención de sí ayudar a que la gente llegue, está condicionado por la criminalidad organizada. Y si el coyote no paga el territorio por donde va a pasar, entonces hay una consecuencia no solamente para el coyote, sino para el grupo completo. Entonces, esto es muy complejo respecto de lo que veíamos antes, digamos, respecto de la violencia en general de las personas migrantes. Ahora la migración está condicionada por el crimen organizado que ha tomado los territorios y que exige un pago por el piso, por el cruzar, y que esto complejiza mucho más el tema del tránsito de los migrantes por el país, ¿no? Entonces, creo que otra cosa que también decía el doctor Tenorio, nuestras políticas están condicionadas por los poderosos, completamente de acuerdo. Y en el tema de la migración, las políticas en general, las políticas migratorias, pero también las políticas de persecución penal, están determinadas y de seguridad están determinadas por los más poderosos, que quiere decir en este caso Estados Unidos. Estados Unidos determina nuestras políticas migratorias porque así lo hemos aceptado, ¿no? Pero también determina las políticas de persecución porque hay una intención de perseguir, entre comillas, si es que algo se persigue, el tema relacionado con el tráfico de personas, pero nada de lo que hay alrededor. Porque a Estados Unidos lo que le interesa es frenar a los coyotes para que no lleven a más personas, pero si hay una masacre no le interesa. Si hay más de 20,000 secuestros de migrantes, a Estados Unidos no le interesa, ni a nuestro país. Lo que le interesa es el tema del tráfico de personas sin entender que todo está conectado. O sea, ahí hay una cosa en común con Estados Unidos, que vemos los fenómenos como de manera aislada sin entender que la complejidad de delitos que hay alrededor de los secuestros de migrantes implican un montón de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, hay un problema en este sentido en las políticas migratorias y en la mirada que se tiene sobre las víctimas. ¿Cuál es? México ha visto y ve a los migrantes en los últimos años como criminales. Esto determina las políticas penales. ¿Por qué digo esto? Porque se asume el problema de la migración, el problema entre comillas, o el fenómeno de la migración, como un tema de seguridad nacional. Cuando se asume el tema de la migración como un tema de seguridad nacional, quiere decir, primero, que vemos a quienes ingresan en el país como criminales, porque se ven como una amenaza. Si yo veo como un tema de seguridad nacional la migración, es que la estoy viendo como una amenaza. Así como Estados Unidos lo puede ver alrededor del marco del terrorismo, pues México lo ve como un tema de seguridad nacional. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se les ve como criminales, es decir, no importa que sean víctimas, ya nada más por cruzar el territorio se les ve como criminales. Y en segundo lugar, las medidas que se hacen para la atención de los flujos, pues son de las medidas más fuertes, de las medidas más letales que un país puede tener. Últimamente, con todas las reformas que ha habido alrededor del tema de la militarización, una de las poblaciones más afectadas son específicamente las poblaciones migrantes, y por ahí les recomiendo que vayan a nuestra página o que entren al micrositio www.bajolabota.com, donde la Fundación para la Justicia, junto con muchas otras organizaciones, logramos documentar cuáles están siendo las secuelas y los efectos de la militarización de la migración en las poblaciones más vulneradas, que son las poblaciones migrantes y solicitantes de asilo. Hemos documentado un tremendo aumento de la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres y niñas, temas de abuso sexual, violaciones, incluso en estaciones migratorias, todo el tema de perfilamiento racial. Nos decían las poblaciones afrodescendientes y las poblaciones haitianas, nosotros no tenemos cómo escondernos.
O sea, si vamos transitando, se nos va encima la Guardia Nacional, se nos van encima las policías solamente por cómo nos vemos, ¿no? Entonces, todo el tema de las medidas que hay alrededor de los flujos migratorios, que son medidas, pues también de corte más punitivo y de corte de mano dura, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos ha destinado a los militares para la contención de los migrantes, y es algo que México decidió hacer para favorecer a Estados Unidos. Entonces, ese tema de la mano dura, digamos, también impregna todo lo que tiene que ver con el sistema de persecución penal. Lejos de tener una solución con la militarización de la migración, esto se incrementa, el problema se incrementa. ¿Por qué? Porque a los migrantes se les obliga a transitar por las zonas digamos, más peligrosas. Como ellos están tratando de evadir donde está la Guardia Nacional, donde están los militares, esto los orilla a ir por territorios donde está el crimen organizado, donde además yo tendría que decir, las autoridades saben que está el crimen organizado y los dejan actuar también como una manera de contención. Es decir, pues ya decidiste entrar, tú tomaste la decisión, si eres víctima en el tránsito, yo no soy responsable. Pero esto también hay que verlo de otra manera. Al tener estas políticas de contención con militares y con la Guardia Nacional, lo que estamos ocasionando es un mayor beneficio para el crimen organizado. Porque lo que nosotros hemos documentado es que el costo que te pone el coyote para transitar por México ahora es mucho más alto de lo que era en otros años, ¿no? Porque es mucho más difícil sortear lo que está en el camino para llegar a Estados Unidos, pero también porque hay un negocio coludido, pues, con las autoridades para que esto suceda, ¿no? Entonces, digamos, hay un tema de desventaja para las víctimas. Están viajando, en primer lugar, desde que entran al país son criminalizados por las políticas migratorias, ya nada más por entrar. Son objeto fácil porque las redes del crimen organizado saben que los familiares, ellos o quien está en el país de origen o quien está en Estados Unidos, tiene el dinero para pagar el coyote, porque si no, ¿cómo va a llegar? Entonces, saben que son una empresa fácil porque hay un ahorro, así tuvieran que dejar embargado su territorio, su terrenito o lo que sea, hay un ahorro que tienen para pagar el coyote, que es lo que quiere el crimen organizado obtener fácilmente. Y ahí hay que decir que hemos visto redes coludidas desde Estados Unidos para esto. Tenemos casos donde las extorsiones han llegado desde Estados Unidos y no tenemos a los países realmente coordinados para atacar esto. Son presa fácil porque saben que llevan dinero, son presa fácil porque saben que viajan en la clandestinidad como migrantes indocumentados, y también son presa fácil porque saben muy bien que no se ha construido en México una institucionalidad para que podamos atender esto. Un migrante que es víctima de secuestro jamás va a pensar, o es muy difícil que piense en ir a denunciar. ¿Por qué? Porque hay casos documentados donde se atreven a ir a denunciar con todo lo que cuesta llegar a una fiscalía que esté cercana para ir a denunciar, y van a denunciar y inmediatamente después de que denuncian son detenidos por las redes criminales, sabiendo que fueron a denunciar. Es decir, esto nos muestra que hay una colusión entre las autoridades, en muchas de las autoridades estatales y federales que saben que están denunciando, comunican esto al crimen organizado y son secuestrados después de que han denunciado. Entonces, ¿por qué van a ir a denunciar si van a ser presa nuevamente, ¿no? Después de denunciar. Lo segundo, porque lo que quieren es llegar. Ellos lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Y tercero, porque México tampoco es que tenga un sistema armado para que se pueda denunciar desde otro país. Hay una de las cosas que decía Susana cuando leí el perfil de la fundación. Nosotros nos dimos cuenta de esto y nos dimos cuenta que había una especie de, ¿cómo decirlo? Llamarlo, pues yo lo llamaría una especie de complicidad entre los países para no investigar esto. ¿Por qué? Documentamos 300 casos de Centroamérica, donde nos dimos cuenta que las familias, por ejemplo, una familia guatemalteca que es víctima de secuestro, la única puerta que podía tocar en su país era el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala para denunciar. Todos los casos se acumulaban en los ministerios de Relaciones Exteriores de cada país. Y después estos casos eran comunicados a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Entonces ahí viene Guatemala y dice, oye, yo tengo 50 casos de migrantes desaparecidos en Tamaulipas. ¿Y qué contestaba Relaciones Exteriores? Pues fíjate que no tengo información. Bueno, muchas gracias, chao, bye. Y ahí se cerraba el asunto. Es decir, ni Relaciones Exteriores, de acuerdo a las obligaciones que tenía,
pasaba estos casos a la autoridad encargada de investigar, pero tampoco los países tenían un interés en exigir a México que investigara, ¿no? O sea, era una complicidad armada. Entonces nosotros lo que vimos es que se requería un sistema, una puerta de acceso directa, donde no hubiera intermediarios que impidieran que la familia hablara con autoridades mexicanas. Y es así como nosotros empujamos, junto con los comités de Centroamérica, lo que se llama el mecanismo de apoyo exterior. Si ustedes googlean, ahí está, si le ponen unidad de migrantes, mecanismo de apoyo exterior, ese es el primer acuerdo que logramos con la entonces PGR para que se pudiera armar un sistema, para que la puerta de entrada para recibir esas denuncias fueran consulados, embajadas y agregadurías de México en otro país. Y miren, la cosa está muy sencilla. Llega una familia a un consulado mexicano en Guatemala, la atiende cualquier persona. Si quiere hablar con un fiscal, pues lo que hace es se hace una llamada por Zoom. O sea, tenemos ahora muchísimas maneras de facilitar este tipo de comunicaciones entre los países. Ya existe este mecanismo. Lo que nos está faltando, porque además México somos la ley general, la ley secundaria, el reglamento, el decreto, el no sé qué, o sea, tenemos una serie de formalismos excesivos para echar a andar las instituciones y para que se respeten los derechos. Lo que nos estaba faltando es que existieran los lineamientos de relaciones exteriores para poder abrir formalmente ya las embajadas y los consulados. Al parecer ya están, ahora resulta que no los han publicado en el diario oficial. Vamos a ver cuánto tiempo nos vamos a tardar. Se tardaron 5 años para hacer los lineamientos. Vamos a ver cuánto se tardan en publicarlos, pero ya existe. Nosotros ya pudimos ingresar casos a través del mecanismo de apoyo exterior. Tenemos cerca de 120 casos ingresados, pero porque alcanzamos un acuerdo con con la Fiscalía General de la República para que acudieran a Honduras, El Salvador y Guatemala fiscales de la Fiscalía General de la República a tomar las denuncias, y ahí aprovechamos para que muchas de las familias que acompañamos en Centroamérica pudieran denunciar. Pero bueno, esa es una complejidad. O sea, ¿por qué hay tanta impunidad en casos de migrantes? Pues porque no logran llegar. Porque si el migrante fue secuestrado y logró ser liberado y llega a Estados Unidos, ¿dónde va a denunciar? Bueno, ahora existe este mecanismo que puede ayudar para que se reduzca esta criminalidad, porque necesitamos que se denuncie, ¿no? La otra cosa que me parece que es muy importante, seguimos viendo los delitos que se cometen contra las personas migrantes como delitos fraccionados y por separados. Es decir, no hemos sido capaces de mirar que esto se trata primero de un tema de macrocriminalidad que requiere otro abordaje para mirar el fenómeno, pero también que es importante que si vamos a ver este tipo de casos como bajo una mirada de macrocriminalidad, se requiere también otra institucionalidad para atender esto. ¿Qué es lo que nos sigue pasando? Se sigue viendo, por ejemplo, un tema de masacres de migrantes, porque así empezamos, cuando empezamos a representar los casos. Primero, nos lo partían en federal y local. Es que es fosas clandestinas de San Fernando. Se localizaron 48 fosas clandestinas de San Fernando en 2011. Una parte de los restos se los trajo la entonces PGR, otros se los queda Tamaulipas, fraccionan las investigaciones, pero además al interior de las fiscalías, pues mira, a ti de tráfico de personas te toca esto, a la unidad, a ti de tema de trata te toca esto, delincuencia organizada, llévate este cachito. O sea, repartir y fraccionar el fenómeno. Esa es la clave para la impunidad. Primero, que esté en 2 jurisdicciones diferentes, un mismo caso, que no actúen de manera coordinada. Y segundo, que se vea que los delitos están todos fraccionados cuando se tiene que ver como un fenómeno. Entonces, algunas de las cosas que nos parecen a nosotros importantes es, este tipo de casos se tienen que investigar bajo una mirada de macrocriminalidad por el número de víctimas, porque es una cosa transnacional, ¿no? Cruza varias fronteras, porque tenemos agentes del Estado implicados, ya sea directamente o tolerando que esto suceda, y digo directamente con fundamento porque, por ejemplo, en el caso de fosas clandestinas de San Fernando, tenemos clara información de que policías estatales bajaban de los buses en plena luz del día a los migrantes, y los migrantes eran entregados al crimen organizado, ¿no? Para hacer presa del crimen organizado. Una de las digamos, manos de chango que se utilizó para hacer las fosas se sabe que pertenecía al ayuntamiento de San Fernando. Tenemos muchos elementos alrededor de esto, pero uno de los problemas, que por eso es no verse esto como un tema de macrocriminalidad,
es que en ninguna de las investigaciones que llevamos se quiere ver al Estado como responsable de esto. Entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar cuando tenemos a fiscalías que no son totalmente independientes, que no son autónomas y que tienen además la consigna de no mirar a las autoridades. Mucho menos cuando hablamos de militares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no estás atacando la criminalidad que está en el Estado, la criminalidad que está, por ejemplo, en el área de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República, que es de donde se persigue esto, porque hay también una criminalidad organizada que no se ha querido deconstruir. Un ejemplo es el caso de Ayotzinapa, lo que vimos, pero otro ejemplo es lo que hemos visto en los casos de los migrantes. Ahí siguen trabajando personas que no tendrían que estar trabajando en ese lugar porque no se ha querido hacer una depuración. Si no se combate la delincuencia organizada estatal, jamás vamos a poder combatir la criminalidad organizada de particulares. Eso es una cosa. La segunda cosa, los modelos que se han armado para investigar hasta este momento no funcionan porque seguimos utilizando los del pasado, donde pensábamos que estábamos persiguiendo un solo delito y no un fenómeno. Entonces, miren, es una pena ver a fiscales, a ministerios públicos que sí quieren hacer su trabajo, porque hay quienes sí quieren hacer su trabajo, pero que es un fiscal que tiene 3 casos de masacres o más casos de masacres, tiene un montón de casos alrededor, o sea, está lleno de carpetas para investigar, sin apoyo institucional y sin equipos de colaboración. ¿Cuándo va a dar resultados? Esto no es casual. Lo cierto es que se ha construido una maquinaria de impunidad al interior de todas las fiscalías del país para que no funcionen. Porque ustedes creen que quien está a cargo de las instituciones no sabe que tiene tronados a los fiscales que sí quieren hacer su trabajo, ahogados con casos y sin equipo para investigar. Nosotros tratamos de hacer un esfuerzo para cambiar esto. Entonces les invito por favor a que lean la ley orgánica de la Fiscalía, no la actual por favor, bueno si quieren también chéquela, pero la ley orgánica de la Fiscalía del año 2018, que fue una ley donde nos invitaron a quienes formábamos parte del colectivo Fiscalía que Sirva a construirla con los entonces senadores y diputados que llegaban justo con la administración actual y con representantes del gobierno actual, porque nosotros ya veníamos estudiando los modelos que se tienen que armar al interior de las fiscalías para combatir esta gran criminalidad. Logramos juntar los estándares, vaciarlos en una ley y muchos de ellos se ven reflejados en esta ley orgánica del año 2018. Lo que decíamos es, a ver, primero construye de manera diferente. Las delegaciones de la Fiscalía General de la República, ¿para qué las quieres? No te van a investigar esta gran criminalidad. Un delegado que está en Tamaulipas, pobre, o lo cooptan o lo matan si va a investigar esta criminalidad. Lo que tú requieres son equipos de trabajo, incluso movibles, pero además que no te asuman la criminalidad de Tamaulipas, sino de una región o de regiones que están conectadas para que realmente puedas entrar a entender esta criminalidad organizada que pasa por varios estados de la República y que se conecta internacionalmente. ¿Cuándo vemos a una delegación hablando con otra delegación? ¿Cuándo vemos a la Fiscalía General de la República colaborando con las fiscalías locales? O, por ejemplo, la UIF, ¿la hemos visto colaborar realmente en las investigaciones para ver el dinero que está detrás de los secuestros de migrantes, de los casos de las masacres? Nosotros no hemos visto una sola línea de investigación en los casos de las masacres de migrantes donde se hable de todo el beneficio económico que están recibiendo estas redes criminales coludidas con el Estado. Mientras sigan recibiendo beneficios económicos, estas redes van a seguir existiendo. Pero entonces se requieren equipos multidisciplinarios que trabajen de manera diferente, que integren incluso servidores públicos de otras dependencias que tienen información o que pueden ayudar, y no esta figura del fiscal pobre solo que está ahí investigando. Entonces, para cerrar, porque creo que ya se me fue el tiempo y como les digo, como yo me emociono, voy a seguir hablando, creo que lo que nos toca es ver lo que está ocurriendo en la región, no solo en el país, de una manera diferente. Los mecanismos nacionales no conectados de manera transnacional no nos sirven para combatir la macrocriminalidad transnacional que está detrás de secuestros y desapariciones de migrantes. Necesitamos mesas de fiscales de México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, o sea, mesas de todos los, dependiendo del fenómeno, viendo qué hay detrás, cómo están las redes en el lugar de origen, cómo están en el país de tránsito, cómo están en el país de destino. Necesitamos a esos fiscales
analizando de manera conjunta cómo van a atacar estas redes, pero lo que más necesitamos, y con esto cerraría, es voluntad. Es impactante que sigamos viviendo en el país de las más de 100,000 desapariciones. Ni siquiera tenemos número de migrantes desaparecidos, que tenemos ahí 2 informes de cerca de 20,000 secuestros de migrantes en el 2009 y 2011 por la CNDH, pero es increíble que sigamos viviendo en el país de las más de 100,000 personas desaparecidas, con solo cerca de 37 sentencias. En el tema migrante ni siquiera tenemos sentencias claras, y que no pase nada, y que las fiscalías se mantengan sirviendo al poder, para el poder, intactas, mientras nosotros seguimos viviendo la inseguridad. Con eso cerraría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Lorena. Agradecemos muchísimo la participación. Y bueno, tenemos 2 preguntas. Yo me disculpo porque nos quedan ya, realmente ya no nos queda tiempo, ya estamos sobre la mesa que sigue, pero si podría contestarnos estas preguntas. Nos preguntan si debería destipificarse el tráfico de personas y cuál es la proporción de las personas adultas mayores que migran respecto a las personas en edad productiva, si tuviera el dato. Bueno, yo creo que ahí lo que está detrás es la persecución de las redes criminales que están al servicio del tráfico, o sea, que es lo que no se ha querido tocar. O sea, no hemos querido tocar el privilegio de las redes criminales que están, de los que tienen el territorio tomado, ¿no? O sea, creo que ahí más bien es un tema de cómo investigamos a quienes tienen el territorio tomado y a estas grandes redes del crimen organizado que están coludidas con el crimen organizado y con el Estado. Me parece que eso es fundamental para poder empezar a ver el problema, porque, digamos, no habría toda esta violencia o no en este nivel si los migrantes pudieran tener como un salvoconducto para poder transitar de otra manera por el país, ¿no? O sea, o si tuviéramos otro tipo de acuerdos regionales para permitir que las personas que tienen que salir de su país por necesidad lo tuvieran. Nosotros recibimos muchas personas en determinado momento histórico del país, de España, de Argentina, que venían solicitando el asilo, pero ya no somos más ese país. Entonces creo que aquí hay un problema mucho más complejo para saber cómo resolvemos esto, pero yo lo que quiero insistir es que mientras no se combatan, digamos, a quienes están siendo beneficiados económicamente y de otras maneras con esta criminalidad organizada alrededor de la desaparición y el secuestro y el asesinato de migrantes, tanto en el Estado como en el crimen organizado, esto va a seguir ocurriendo. Muchísimas gracias. Hay una pregunta más, pero si me lo permite, la copié a su chat personal y si pudiera compartirnos el chat a todos la respuesta, lo agradeceríamos muchísimo para que seguramente tiene pues una gran relevancia también lo que escucharemos en la siguiente mesa. Agradecemos muchísimo a nuestros ponentes de esta mesa número 5, el doctor Agustín Maciel Padilla, el doctor Fernando Tenorio Tagle y por supuesto a usted, maestra Ana Lorena Delgadillo Pérez. Muchísimas gracias por contribuir pues a esta análisis, a esta reflexión de una política criminal integral. Muchísimas gracias. Gracias.